Muy buenas tardes, estimados participantes del curso. En este momento me toca desarrollar el tema de subdivisión de predios urbanos y rurales y la independización correspondiente. Quiero iniciar esta tarde con el tema de subdivisión de predios urbanos a fin de poder desarrollar algunos temas generales que nos va a servir para el otro tema, que es subdivisión de predios rurales. Como ustedes pueden ver en el gráfico, se trata de una matriz que ya ha sido subdividida. En una matriz se entiende que inicialmente todos esos rectángulos que ven ahí, todo era una sola unidad, ¿no? Y que como consecuencia de un proceso de subdivisión se tienen todos los cuadritos chiquitos que son cada uno lote o parcela, y los demás son vías de acceso. Más o menos para que ustedes puedan tener una idea de cuando hablamos de subdivisión. Ese proyecto, ese gráfico que ven ustedes ahí, esa es una subdivisión. El marco legal del procedimiento de subdivisión de predios urbanos está básicamente en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el Código Civil, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Ley 27.157 y su reglamento, la Ley 29.090 y su reglamento, el Decreto Supremo 029, que recientemente ha sido aprobado el 6 de noviembre, el TUO del Reglamento General y la Ley de Procedimientos Administrativos. Ya en el desarrollo de la exposición les iré dando los alcances de cómo se van aplicando estas normas con respecto al procedimiento de subdivisión de un predio urbano. Vamos a ver, inicialmente, ¿qué es una subdivisión? Como ya se les había explicado con el gráfico inicial, la subdivisión es el procedimiento por el que se fracciona un predio urbano, generándose predios independientes entre sí, y como consecuencia se produce la independización de cada lote resultante por el principio de especialidad contemplado en la cuarta disposición del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿A qué nos referimos con esto? Que por principio de especialidad significa que por cada predio se tiene que aperturar una partida. La partida es la unidad que contiene los datos de un predio. Es decir, nosotros una vez que subdividimos una matriz, entendida esta como un solo lote, por decirle, de 200 metros cuadrados, y que pasa por un procedimiento de subdivisión, es decir, se parte o se divide en dos sublotes, estos dos sublotes de 100 metros no pueden quedarse en la partida. Por principio de especialidad tienen que independizarse cada cual en su partida que le correspondiera. Y la partida matriz tiene que cerrarse, teniendo en cuenta que al haberse independizado los 200 metros en 100 cada uno, ya no queda nada. Entonces, esto es el principio de especialidad que se aplica en el registro de propiedad inmueble, en el registro de propiedad jurídicas, también en el registro, en básicamente casi todos los registros que se aplican, que por cada bien, unidad o persona jurídica tiene que aperturarse obligatoriamente una partida registral. Como ya les expliqué, la independización es sacar la unidad inmobiliaria o el predio a una partida en especial. Tengamos en cuenta que la subdivisión y la independización no solamente es para terrenos como tal, sino que también puede ser, por ejemplo, con edificación o sin edificación. Y esto también tiene sus propios requisitos, teniendo en cuenta que si es una subdivisión de un predio que cuenta con una fábrica, por ejemplo, va a tener que independizarse la fábrica o parte de la fábrica en el lote que le corresponde. Es un tema que vamos a desarrollar en unos minutos. Hablando que los casos de independización están establecidos en el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que indica que se puede dar desmembración, entendida como subdivisión, de terreno con edificación, desmembración de terreno sin edificación, desmembración sujeta al régimen de unidad de propiedad exclusiva y propiedad común, y la desmembración sujeta al régimen de independización y copropiedad. Básicamente, cuando nosotros hablamos de predios urbanos, estas son las situaciones en las que se va a dar la subdivisión y la independización, en todos estos supuestos que están regulados en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Pasamos a desarrollar el primero, que es la independización con o sin edificación, que está regulado en el artículo 60. ¿Cuáles son los requisitos? El FUJU, anexo F, o resolución municipal, plano y código de referencia catastral, y el documento privado con firma certificada en caso de copropiedad.
Con respecto al primer requisito, el FUJO y anexo F son requisitos que están establecidos como requisito previo a la procedencia. Es decir, el FUJO y anexo F es el documento que se va a merituar a nivel municipal y siendo la municipalidad quien va a aprobar la subdivisión de un predio. Tengan en cuenta que la SUNAR, los registros públicos, es un ente receptor de documentos de todo un procedimiento administrativo anterior. Es decir, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar la validez del documento, el cumplimiento de formalidades, pero este documento, el FUJO y el anexo F o la resolución municipal está exclusivamente referido al ámbito administrativo municipal. Ahora, hay resoluciones del Tribunal Registral que te dicen que el requisito mínimo es el FUJO y anexo F. Es decir, que si te presentan la resolución municipal es un documento completamente válido, siendo que inicialmente se observaba cuando no nos traían el FUJO, no nos traían directamente la resolución, pero ya el Tribunal Registral zanjó este asunto y el tribunal dice, oye, te pueden traer el FUJO y anexo F o la resolución y es completamente válido. Los planos y códigos de referencia catastral están regulados en el Decreto Supremo 00289-US, que en realidad obliga al registrador a pedir este requisito. En la zona registral 7 no exigimos este requisito, teniendo en cuenta que en caso de predios urbanos, las municipalidades todavía no cuentan con un código catastral. Entonces, lo que se aplica a la fecha es la constancia negativa de catastro, ya que no se puede omitir la presentación de este requisito. Y el documento privado con firma certificada se da en caso de copropiedad. Nosotros, como les digo ya, en el procedimiento de calificación registral, al verificar la validez de los documentos, la validez del procedimiento, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos que sean los titulares registrales quienes hayan iniciado el procedimiento administrativo de subdivisión ante la municipalidad competente. En caso que nosotros verifiquemos en la partida registral, hacemos un contraste de lo que establece, de lo que dice la resolución, el FUJO o anexo F, con lo que dice en la partida. Es decir, si por ejemplo en la partida yo tengo A, B, C como titular registral y leo en la resolución, en la parte considerándose, en la que establece que solamente A inició el procedimiento de subdivisión e independización, se formula la observación. ¿Por qué? Porque es un acto de disposición en el cual solo tienen que hacer los propietarios o titulares registrales. Siendo así, se le pide que con documento privado con firma certificada por notario, los copropietarios que no participaron den su conformidad. Sin esta conformidad, el título no es procedente. Como les decía, bueno, el FUJO puede ser reemplazado por la resolución administrativa. Este es un acuerdo plenario que se ha aprobado en el año 2015 en el 132 pleno del Tribunal Registral. Bueno, como también les expliqué, el documento privado siempre es exigible solo en caso de copropiedad. Es decir, si no se da el supuesto de copropiedad, soy el único titular y mi nombre aparece en la resolución, es perfectamente atendible e inscribible sin mayor y no se le requiere nada. Ahora, el punto es, ¿qué pasa en algunos casos también en el que es un tercero el que hace el procedimiento administrativo de subdivisión? Es decir, este tercero inicia el procedimiento y nos damos cuenta que el titular registral no participó. En este caso se formula la observación y también se aplica la misma formalidad de que mediante documento privado el titular registral manifieste que está conforme con el procedimiento de subdivisión. Este caso en realidad no debería proceder, siendo que se supone que la municipalidad debe verificar que solo sea el titular registral quien inicie este tipo de procedimientos, pero también se han dado supuestos en los que aparentemente el titular registral nunca interviene en el procedimiento administrativo y esa es la salida que se da. Ahora, cuando el terreno cuenta con una edificación, ¿a qué nos referimos con una edificación? Una edificación está referido a que hay una fábrica, es decir, hay una construcción. Puede ser de material rústico, puede ser de ladrillo, ¿no? De adobe, ladrillo o cualquier material que esté inscrita en la partida. Es decir, tenemos una partida matriz en un predio de 200 metros cuadrados, en el cual se ha inscrito la declaratoria de fábrica, es decir, se ha inscrito que existe una edificación de 2 pisos.
Entonces, cuando se hace el procedimiento de subdivisión, aparte de los requisitos que se indicaron, se tiene que adjuntar planos en los que se grafique la edificación. Es decir, en el plano se tiene que graficar toda la fábrica, el edificio de 1 o 2 pisos, y si es y como consecuencia de la subdivisión se tiene que graficar e indicar en qué lote está quedando la fábrica, o qué parte de la fábrica queda en un lote y qué parte queda en otro lote. Valga decir, nos presentan el documento, nos presentan el plano y nos presentan también un documento en el que nos indican, ¿sabes qué? De la subdivisión, el baño, la cocina, la cochera y la sala quedaron en el sublote 1. Y los cuartos, la sala, el otro baño quedaron en el sublote 2. Entonces, nosotros no requerimos ningún requisito más con respecto a eso e inscribimos tal cual se presenten los documentos que solicitamos. Ahora, también se aplica lo mismo en caso de cargas y gravámenes, es decir, tengo un predio matriz inscrito que tenía 2 hipotecas y un embargo. En este caso, cuando se procede con la subdivisión del lote, tanto la hipoteca como el embargo, anotación de demanda, cualquier medida cautelar que pudiera haberse inscrito en la partida matriz, se trasladan a ambas partidas, teniendo en cuenta que al afectarse la partida matriz, se sigue afectando, haya 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, 5, o sea, independientemente de la cantidad de lotes, las cargas y gravámenes también se trasladan. Entonces, esto garantiza el derecho del acreedor, que no puede verse perjudicado por un proceso de subdivisión o independización, ¿no? En el caso de independizaciones configuradas como quintas, ¿cuándo se da el caso de independizaciones configuradas como quintas? ¿Qué es una quinta? Una quinta es la existencia de una partida matriz